Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, libro del profeta Isaías, el capítulo 35. ¿Escuchan bien todos? Sí. Ok, excelente. Isaías capítulo 35. Vamos a ver unos versos. Gloria a Dios. Isaías capítulo 35. ¿Lo tienen? Amén. Leo la palabra en el nombre potente y maravilloso de Jesucristo. Amén. Y dice así, verso 1. Se alegrarán el desierto y el sequedal. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y se alegrará hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Amén. La majestad de nuestro Dios. Amén. Fortalecer las manos débiles, Aleluya. afianzar las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con recompensa de Dios vendrá, y os salvará Él mismo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y la sequedad en manantiales de agua. En la morada de los chacales se guarecerán los rebaños. Será un vallado de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? Camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo andará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Se extraviará, perdón. No habrá allí león, ni subirá ninguna fiera por él. No se hallarán allí para que lo recorran los rescatados. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con alegría. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, oirán la tristeza y el gemido. Muy bien. Una escritura un poco larga para leerla, pero también la leemos en inglés, claro que sí. Amén. Amén, amén. Sí. Isaiah 35. Isaiah chapter 13, verse 1 through 10. The wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the desert shall rejoice, and the blossom as the rose. It shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing. For in the wilderness shall waters break out, and the streams in the desert. And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes. And highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness.
The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, through fools shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go upon there. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransom of the Lord shall return, and come to Zion with the songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos, dándole gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, hoy entramos a la enseñanza dominical que tenemos sobre algo que de alguna manera involucra esta escritura que Dios me ha dado para hablar de algo que ha afectado a muchas personas en la iglesia, a muchos corazones, a muchos hermanos y hermanas, y no es otra cosa que la indiferencia. La indiferencia es algo que afectó tanto a Israel, a los que Dios amó en la tierra, a los que escogió únicamente de la tierra para manifestar su gloria allá. Pero ellos con el tiempo, porque siempre las cosas tienen que verse con el tiempo. El tiempo es la prueba mayor del estado espiritual de cada uno de nosotros, Amén. hermanos. Amén. El tiempo que usted lleve sirviéndole a Cristo Jesús, eso es lo que te determina, o lo que determina en nuestra vida si realmente nosotros vamos a ir por el camino de santidad que Dios trazó para cada uno de nosotros. Porque si yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted comenzó a servirle a Dios, usted tenía una intensidad y una energía que mucha gente miraba. Es verdad. Mucha gente decía, pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? Y lo único que queríamos hacer, y digo por mí, es que yo a mediodía, hermanos, en vez de comer la comida física, yo abría la Biblia y devoraba todos los capítulos que podía. ¿Sí me están comprendiendo? Sí, amén. You know what I'm saying? ¿Sister Brenda? O sea, yo abría la Biblia y no me importaba que el sol me quemara el rostro, y me comía toda la palabra de Dios. Bueno, yo no sé a usted, pero lo que quiero hacerle notar es que en esta promesa de Isaías 35, esta promesa está reservada no solamente para Israel, el futuro glorioso de Israel, dice ahí en la parte de arriba, ¿verdad? Futuro glorioso de Sión, de Israel, o de la Nueva Jerusalén. Esto es para la iglesia también, una iglesia que tiene que dejar a un lado, hermanos míos, sus preferencias, pero sobre todo este pecado tan común, tan clásico ya en la iglesia, y es la indiferencia. Es la indiferencia. ¿Sí me están oyendo? Sí, amén. Entonces, nos damos cuenta que muchos de nosotros comenzamos de una manera muy bien a servirle a Dios, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, con los años, ¿Cuándo? todo eso como que se volvió una rutina, menguando, en vez de crecer, como que no queremos crecer, como que no queremos, disculpen que le diga estas palabras, hermanos, pero
ha sucedido y ha pasado en nuestras vidas. Como que no queremos esforzarnos en la consagración, no queremos esforzarnos ya en buscar más de Dios, en tener más servicios. O sea, hemos caído en un conformismo que no es otra cosa más que indiferencia espiritual. Santo. Le digo esto y yo sé que me arriesgo a que usted diga, ay, el pastor, pero es la realidad. Es verdad. Amén. Y me duele decirlo, hermanos. Pero hay tiempo. Hay tiempo. ¿Qué es la indiferencia para usted? En su propia palabra, si usted estudió, dígame qué es lo que el Espíritu Santo le dio a entender a usted sobre la indiferencia. Vamos a comenzar con Oliver. A ver, hermano Oliver, ¿qué es la indiferencia? Si no saben, nomás diga no sé. ¿Correcto? No sé. ¿Ya? A veces es mejor decir no sé porque no se vale inventar. De no sirve de nada. Y no debe darnos pena, hermanos. O sea, hay que tratar de ser honestos, ¿verdad? No sabemos, no sé, explíqueme. Y aquí nos ayudamos mutuamente. ¿Sí? A ver, hermana Es María. tener en poco algo que tiene valor. Para mí. Tener en poco algo que tiene valor. ¿Están de acuerdo? Sí, amén. ¿Quién más estudió sobre la indiferencia? O el pecado de indiferencia, o los... Quizás de pronto, hermanos, no nos hemos dado cuenta, pero quizás nosotros somos miembros indiferentes. Amén. Dentro de la iglesia, dentro de una congregación. Amén. A ver, allá está mi hermano Jacinto ya parado y luego le damos el lugar a mi hermana Ramona. Sí. Amén, aleluya. Yo con mi esposo estuvimos estudiando sobre la palabra que nos dio en Apocalipsis del 14 al Apocalipsis 14. 14. Capítulo 3. 3, perdón. Oh, ok, les di una escritura, ¿verdad? Capítulo 3, versículo Ya, sí. 14 a 19. Sí. Ok, compártanos, hermano. Dice la palabra del Señor, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Él primero se presentó como el amén, porque Él es verdadero, fiel y verdadero. Como alguien se presenta, Dios se presentó ante ellos como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y el fin. En aquel tiempo la iglesia de Odisea era, se puede decir, rica, tenía riquezas en varias cosas, estaba bendecida, pero lamentablemente se empezó a desviar del Señor. Sí.
y hice unas notas acerca de la indiferencia. La indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona. Es la forma negativa de la diferencia. Podemos encontrar varios sinónimos de esta palabra, Gloria a Dios. como frialdad, desdén, Apatía. insensibilidad, indolencia, Indolencia. que se pudieron percibir en la narración de un pasaje bíblico Ese buen samaritano. donde Simón el fariseo invitó a Jesús en su casa, pero Simón no entendía quién estaba sentado en su casa, en su mesa, porque la diferencia espiritual no depende de títulos, tampoco de la sabiduría Es verdad. terrenal, sino del deseo que hay en nuestros corazones, hermanos, de darle a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Por eso dice su palabra que no debemos ser frío ni caliente, porque el Señor no le agrada. Tibios, perdón. Porque dice Dios que una persona tibia para Él es algo como que, ya ves con nosotros cuando tenemos vómito, nadie queremos pasar por ese vómito, ¿no? Y eso es lo que el Señor siente por una persona tibia, Santo. porque no sabe si está con Él o no está con Él. Ay, Señor. Aleluya. Por eso dice su palabra también, que nos recomienda que compremos oro, pero no oro del mundo, dinero, sino el oro de ser de santos, buscar la santidad ante Dios, Amén. porque la verdadera riqueza es nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Amén. Yo le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermana Ramón. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué significa para ustedes, hermanos, el oro en la Biblia, especialmente el Apocalipsis? Santificación. Ujú. La divinidad, claro. Aleluya. Sí. Amén, hermano. Amén. Sí, usted está, escuchando, hermano, usted está diciendo toda la verdad. Quizá aquí todos somos en diferente forma, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar por todos, pero voy a hablar por mí. La indiferencia primeramente es falta de sabiduría para mí. Es falta de sabiduría porque no que Dios no nos la ha dado, pero a veces, yo no sé, ¿verdad? Cada quien, pero yo a veces me he sentido como que vamos caminando sin ayuda, pero sabemos que tenemos al Señor, ¿verdad? Que Él es nuestro principal ayudador y que de Él dependemos. Y por eso, ¿verdad? No hemos caído. Pero sí viene a nosotros esa indiferencia porque a veces miramos el ambiente que no se responde. Y a veces uno se siente, bueno, yo lo digo como me he sentido yo, como cansándome de esa indiferencia Sí, amén. que hay en nosotros para servirle a Dios. Y yo reconozco de mi parte que a lo mejor he empezado a sentir esa palabra, indiferencia, porque no he sentido el apoyo. Es como yo me siento. Yo estoy hablando por mí. No he sentido el apoyo que yo quisiera sentir dentro de la iglesia, pero
igual sé que le sirvo a Dios y no más a Él, ¿verdad? Por eso no me puedo detener, no puedo exigirle a nadie que dé lo que no quiere o que no tiene, o qué sé yo, pero yo lo estoy diciendo por mí personalmente. Tal vez usted o tal vez los demás hermanos, yo no sé cómo se han sentido, pero yo sí me he sentido así. Y ha venido eso como échate todo a la espalda, pues, porque tú sola tú no lo puedes hacer. Aunque depende uno del Señor, por eso estamos aquí, por la fe en el Señor. Pero sí a mi vida ha llegado, yo puedo sentir que sí ha llegado esa cosa que se llama indiferencia, porque uno no lo puede hacer todo, pero sabemos que todo es del Señor y que en Él estamos, en Él nos movemos y seguimos esperando en el Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo decir por lo que yo siento personalmente, ese sentir de mejor indiferencia, porque a veces no se puede, no siento que como Moisés, que le levantaban los brazos, ¿verdad? Pero es como yo me he sentido, ¿verdad? A veces lo hablo con mi compañero y bueno, ha venido ese gesto de indiferencia, yo lo confieso, porque sí ha venido. Y eso es lo que quiero yo decir. Como usted dice, ¿qué es la indiferencia? Para mí es eso. Que Dios los bendiga. Amén, hermana. Gloria al Señor. ¿Qué piensan, hermanos? A ver, hermana Dina, por favor. Paz de Cristo, hermanos. Primeramente le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque todo lo que viene su palabra es para, como dice que el Señor, ¿verdad? Nos ama tanto, por eso nos corrige. Doy gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Envolvernos pues en esta clase de temas que tenemos, y como dijo nuestro hermano Flores, ¿verdad? La escritura de Apocalipsis nos da, ¿verdad? Como siendo 7 iglesias, que se ha hablado de las 7 iglesias, ¿verdad? Como que la iglesia vamos pasando por etapas, hermano. Y la etapa en la que estamos viviendo, como dice nuestra hermana Ramona, ¿verdad? Hay que hablar por cada quien por sí mismo. Al principio, cuando nos entregamos al Señor, estábamos bien calurosos, ¿verdad? Bien encendidos en el fuego. Estábamos, como se dice, queríamos todo, ¿verdad? Estar agradando en todo, ¿verdad? Y va caminando poco a poco uno, hermano, y vienen, ¿verdad?, las etapas que vamos pasando. Y personalmente, cada quien tenemos que hacer examen de sí mismo, en qué lugar nos encontramos, en qué temperatura nos encontramos de nuestra vida espiritual. Y yo de mi parte digo, hermanos, que yo creo que eso de indiferencia viene pasándonos a todos, por lo mismo que la palabra nos está, ¿verdad?, nos está redarguyendo por la forma que cada quien nos conducimos. Y podemos decir, hermanos, que estamos aprendiendo y el Señor por eso ¿verdad?, en su palabra dice, ¿verdad?, que nos arrepintamos y que seamos celosos, ¿verdad?, para que podamos seguir adelante. Yo creo que en nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a ir madurando poco a poco, como dijo nuestro pastor al principio, ¿verdad? El tiempo que estamos, ¿verdad?, que vamos caminando al Señor, podemos ir, como se dice, notando cuánto estamos haciendo, y cuando estamos haciendo las cosas en una forma tibia, hermanos, lo podemos sentir, porque, ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla del colirio, ¿verdad?, el que hace el colirio, que viene representando el Espíritu Santo, ¿verdad?, eso que nos limpia, el que nos ayuda para poder reconocer cuando estamos mal y podemos seguir adelante, hermanos. Pero yo creo que de indiferencias, yo creo que todos los hemos estado, ¿verdad?, indiferentes en muchos aspectos. Y lo importante, hermano, es que aprendiendo en el Señor y con la misericordia y su amor,
podamos seguir adelante en su camino. El Señor me les bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermana. Sí, hermana María. Amén. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, voy a parafrasear porque se me perdió el texto. Una parte de la palabra de Dios que está en el buen samaritano, ¿verdad? Ahí se refleja realmente la gran indiferencia que hay en nosotros. Decía el hermano Flores, que no importa si tú eres sabio, sabes mucho, o tu profesión, o si eres pastor, o eres líder, o eres cristiano regular. Nuestra responsabilidad es atender al necesitado. ¿Necesitado qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Y sin embargo aquí hay dos personajes que dicen que iban pasando, que fue el levita y el sacerdote. Tenían buenas posiciones, buena posición en su rango. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que miraron al que estaba tirado y ¿qué hicieron? Dice que uno se hizo para el otro lado, para no cruzarlo, y el otro igual. Lo miró y se fue para allá. O sea, no motivo para el caído. Pero ¿qué hizo el buen samaritano? Tuvo dolor por aquella persona que estaba tirada y lo llevó a un lugar que lo atendiera. Entonces yo creo que ahí se refleja la gran indiferencia. Y si está escrito ahí, es porque nosotros estamos viendo esa indiferencia tan grande que tenemos, ¿verdad? Yo en ocasiones, pues mi esposo estaba evangelizando ahí al muchacho que fue a la iglesia, ahora gracias a Dior, y yo digo a la hermana que voy al parque a evangelizar cuando no llueve, ¿verdad? Pero el otro día comentaba mi esposo y yo, y digo, Jorge, le dije, y si hiciéramos eso para movernos, mija, se necesita por lo menos unos $6,000 para movernos para allá y tener ya un trabajo, ya disponible yo para empezar a trabajar. No puedo movernos nada más así, dice. Le digo, ¿qué tal si vamos y levantamos? Le dije, hay un pedacito de... y ponemos una carpa para dormir ahí mismo y ir a evangelizar en los días que tenemos que evangelizar. O sea, nosotros hermanos creemos, hay disposición, pero faltan los medios. Y yo estoy esperando al Señor que Dios haga un milagro, ¿verdad? Porque en nuestro corazón está eso, ¿verdad? En poder levantar al que está caído. Y lo hacemos donde estamos, ¿verdad, hermanos? Y que, pues esta es mi exposición, ¿verdad, hermanos? Que pues que tengamos dolor por el necesitado. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura, hermanos, en inglés, muy conocida por nosotros. Es algo profético que está sucediendo, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahora. En el sentido espiritual. Ustedes no se imaginan cuánto me cuesta a mí estar hablando de estas cosas. Ya, hermano. Realmente bueno, es tanto lo que yo quisiera expresar, pero vamos a ver qué nos enseña el Espíritu Santo y dejar que Él ministre en nuestros corazones. Amén. Mateo 24, versos 12 y 13. Matthew chapter 24, verses 12 and 13. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure until the end, the same shall be saved. Yo sé que ustedes entienden el inglés, pero en español dice Mateo 24, 12 y 13, y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de la mayoría. Y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de la mayoría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay muchas cosas que debemos nosotros notar y que nos enseña la palabra de Dios, porque no solamente es acudir, eso lo hemos visto aquí. Así es. No solamente es acudir cada domingo o cada servicio,
a una congregación. ¿Están de acuerdo? Sí, amén. Sino el vivir día con día la palabra de Dios. Amén. Y cuando habla aquí de iniquidad, hermanos míos, no está hablando de la iniquidad del mundo. Está hablando de la iniquidad que se mueve en las congregaciones, en familias, en personas, en hombres y mujeres que de pronto se envuelven en cosas que son abominación para el Señor. Y entonces cuando comenzamos a analizar esto, nosotros debemos, yo no sé usted, pero sí deberíamos de abrir el corazón a la administración del Espíritu de Dios. Amén. El hermano Jacinto dijo una palabra muy importante hoy. Dijo la indolencia. ¿Qué es la indolencia? Lo que nos duele. Ok, lo voy a ayudar un poquito. Hay una enfermedad que sobre una persona de 1 millón de personas, o sea, una en 1 millón la tiene. 1%. No, ese es el 1%, pero es la millonésima. Uno de 100 es el 1%, pero uno de 1 millón ya es el .00, 000. no sé cuántos ceros. 60. De todas maneras, usted ya me va comprendiendo, ¿verdad, Maranino? De 1 millón de personas, uno tiene una enfermedad que se llama, ¿qué le dije? Indolencia. Es decir, se puede quebrar un pie y no le duele. Se puede comer sus propios dientes y no le duele, ni cuenta se da. Se puede aventar de un piso al suelo y no siente el dolor. Eso es real. Y inclusive puede tener enfermedades dentro de sí mismo que a cualquiera de nosotros el primer síntoma que le provocaría sería dolor, porque cuando tenemos una infección, Así es. un malestar, nos duele algo, ¿verdad? Sí. Nos duele algo, pero en esta clase de enfermedad no duele nada. Es algo más allá de la lógica, sí. Bueno, eso es lo que sucede en muchos hermanos que sufren de indolencia espiritual. El caso se dio en el levita y el sacerdote. El levita era una persona consagrada para cantarle a Dios. ¿Eso es bonito o no? Sí. ¿Dónde servía? En el templo. En el templo. Sacerdote. Fue escogido por Dios para que le cantara en el templo, en medio de una gran cantidad de músicos y cantores. Ese era su trabajo. Ese era su oficio. A eso se dedicaba. Y lo hacía muy bien. Pero cuando vio al herido, cuando iba al templo, sí lo vio allí. Pero dice la palabra de Dios que pasó de largo. Y el sacerdote, pues imagínense, la crema y nata del templo. El pastor, pues, el predicador, el enseñador, el maestro. También. Pasó también. Digo yo, ¿por qué no se arrodillaron a ver qué tenía, orar de pedido por aquel herido? Se perdió a preguntarle, ¿no? ¿Qué tienes? Pero ninguno de los dos lo hizo. ¿Qué les pasó? Indolentes, indiferentes. ¿Qué cree usted que les pasó? No
¿Qué le pasó, hermano Oliver? ¿Fueron indiferentes o no? Sí. Sí. ¿No les dolió? Fueron indolentes. Y usted lo dijo, hermano Flores. No tiene que ver el título. No importa qué título tengas. No importa cuánto conocimiento tengas. Bueno, yo sé que me están comprendiendo, Amén. hermanos. Los miembros indiferentes o indolentes son insensibles, o sea, se enferman de un modo que poco a poco van perdiendo la sensibilidad al Espíritu Santo. Es verdad. Ya la voz del Espíritu Santo ya muy poco la oyen. Allá de vez en cuando. El impacto de la palabra de Dios que se predica es como si no se hubiera hecho nada el domingo. Y yo les he dicho a veces, yo las veces que he predicado, que son muchas, por la gracia de Dios, que muchas veces me he ido bien triste, hermanos, a mi casa. Mi esposa lo sabe. No digo por usted, pero de los lugares que Dios me ha permitido compartir, yo veo el rostro de la gente. Muchos les hacen más caso a los textos que están llegando al teléfono que a la voz del Espíritu Santo cuando se predica. Es verdad. Otros están ahí entre ellos, platicando de negocios, de lo que les pasó, quejándose en la semana, y poco caso es de la palabra de Dios. Eso es indolencia espiritual, eso es ser indiferente. ¿Sí? Pero no solamente los miembros que están sentados oyendo la palabra de Dios les pasa eso, también predicadores. Predicadores que cuando otro predicador viene y trae el mensaje, Da igual. les da igual. No les conmueve, no. O sea, creen ellos que el predicador no predicó nada, que ellos son mejores. Yo hoy lo hubiera predicado mejor ese pasaje. Está bueno. Y digo esto, hermanos, porque yo sé que este tema es demasiado importante para nosotros. Dios por algo quiere que nosotros entiendamos esto, hermanos. Mire, hermano, por favor, no se sienta usted aludido de parte mía, porque yo llevo la misma carga que usted. Soy igual de débil que usted, igualito. Soy de carne, pues. Pero sí quiero que pongamos atención a esto. Los miembros indiferentes, dice en Apocalipsis 3, que ustedes leyeron y estudiaron, no son fríos, ni qué, ni calientes. Ni fríos ni calientes. O sea, oye la palabra de Dios y pasa, entra por aquí y sale por acá. O sea, se canta en la iglesia y es como si no se hubiera cantado. Santo. No se mete a la adoración. Ayúdanos, Señor Jesús. No hay ninguna diferencia, hermanos. No les importa crecer y madurar en lo que es el conocimiento de Dios. No en saber letra. Usted puede saber más que yo y está bien, pero eso no es tener conocimiento. Eso es saber letra.
¿Sí? Eso es saber muchas escrituras. Le dije al principio que cuando yo comencé en mi testimonio, yo devoraba la Biblia. Ya no. Sí leo, sí me interesa, es mi vida, la palabra de Dios, pero no es igual que antes. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Ya porque soy pastor o porque Dios me elevó a otro nivel? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Saben que hay pastores que no leen la Biblia toda la semana y no se preparan toda la semana? Santo. Yo paso mis notas, las paso y digo, Señor, por favor, Señor, que la palabra de Dios nos ayude, Señor. Bien podría aprendérmela de memoria todo lo que escribo, pero no lo hago. Lo único que pido es al Señor que nos ayude a crecer, a madurar, a ser mejores personas, correcto. Y no engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Sí. ¿Verdad? Entonces, en Apocalipsis 3, del 14 al 19, ahí hay un montón de factores y de cosas que deberíamos ponerle mucho ojo. Mucho ojo. Una persona indiferente o indolente, hermanos queridos, le importa muy poco, si es que nada, si la iglesia crece o no, le da igual. Santo. Si uno peca de entre los miembros, no le interesa, menos al que está en pecado. Si la palabra de Dios fue fuerte y le habló, porque siempre nos habla, al salir de la puerta no le importa, porque cierra la puerta a la conciencia. Santo. Ayúdenos, Señor. Adentro sintió el impacto, ¡pum! Aleluya. Le dolió, pero ya una vez que cruzamos la puerta allí, ya cerró al cerrar esa puerta, también se cierra la puerta de la conciencia. Esa es una persona indiferente. Ya. Y entonces, hermanos, esta clase de miembros hace mucho daño en la vida espiritual porque se convierte en un enemigo muy poderoso. Muy poderoso. ¿Sabe qué? Muy contagioso. Santo. Muy contagioso. Pero la buena noticia es de que el Señor dice ahí en 2 de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Second de 2 de Crónicas, acá. 7:14. ¿Cómo dice? No sé cómo se dice en inglés crónicas. Chronics. Okay, Chronics. Second Chronics, chapter 7 y verso 14. Gloria a Dios. Se dice Chronicles. 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 Ok. Ok. Estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Alguien ayúdame a leerla en español y luego en inglés, por favor. Amén, hermana. Aleluya. Crónicas, 2 Crónicas 7:14. ¿Qué dice allí? Dice algo bien
Importante. Humillar en el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es la primera parte? Si se humillare. Si se humillara en el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Correcto. Sí. 3 verbos de acción. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Gracias, hermana. ¿Qué entendemos allí? A ver, ayúdenme, ya que todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Qué entendemos allí? Hay 3 verbos de acción: humillar, Humillar. invocar y orar. Es lo que yo puedo compartir. ¿Qué entendemos allí, Oliver? Hermano Oliver, ahí en 2 de Crónicas 7 y el verso 14. Lo que yo entiendo es si nosotros los humillamos y oramos y cambiamos de las cosas malas, que Dios los va a oír de los cielos y los va a perdonar por los pecados y va a sanar la tierra. Amén. Correcto. Fíjense. Aleluya. Acción. Reconocer. O sea que nosotros debemos de pocas palabras, De acción. de ver que esta promesa sigue Vigente. fiel, ¿no? Porque, ¿sabe una cosa? La indiferencia hace una persona soberbia. La indiferencia vuelve a las personas soberbias, orgullosas, arrogantes. Yo no necesito... lo primero que piensa es eso: yo no necesito esto o aquello. ¿Se acuerda que le he compartido, le he testificado que hay papás que me han dicho a mí: ore por mi hijo, hermano, ore por mi hija, hermano, mire? Y yo veo el estado espiritual de ese joven y le pregunto, o sea, el Espíritu Santo me dirige a hacer eso, y le pregunto: oye, ¿quieres que ore por ti? ¿Y qué crees que me responde? No, ya. ¿Así? ¿Para qué? Wow. Dijo un sobrino mío cuando les daba los estudios: chamacos, chavalos, usted no sabe, ni idea tiene de lo terrible que eran. Y luego me decían, después de que oían todo el discurso y el estudio bíblico: no, tío, decía, no pierda su tiempo, hombre, de todas maneras no vamos a cambiar. Y ándele que van cayendo allá a la prisión, y allá sí querían estudios. Que le hablaba a su tío. Díganle a mi tío que nos dé estudios. Hablan sin darse cuenta lo que hablan. Sí, hermanos. Segunda de Crónicas dice en el capítulo 7 y el verso 14: si se humillare o si se humilla mi pueblo, dijo el Señor. Aleluya. O sea, Dios siempre nos da oportunidad.
Amén, así Es es. misericordioso. Bienvenida, hermana Margarita. Amén, amén. Dios me la bendiga. ¿Cómo está George? Bien, ¿Sí? Amén. Amén. espero. Amén. Vamos a orar, hermano, le invito encarecidamente que estemos orando mucho por George, porque él ha deseado estar aquí con nosotros. Amén. Amén. Y esperemos que el Espíritu Santo lo traiga. Así sea. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Amén. Aleluya. Amén, así Amén. sea. Amén. Dijo el Señor al pueblo de Israel, si se humillan, les dijo, si se humillan, si aprenden a dejar la arrogancia, la soberbia, el orgullo de creerse que son algo, entonces van a poder ser humildes. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús ahí en los días del Evangelio, ¿verdad? Que predicó. Dijo, aprendan de mí, Aprender de mí que soy manso y humilde. que soy ¿qué? Manso y humilde. Y yo, hermano, le he dicho que yo no soy manso. Me falta mucho para ser mansito. Mucho. Viera cómo he batallado para eso. Humilde, he aprendido a ser un poco humilde. Pero yo creo que me falta mucho. No sé a usted, pero yo digo por mí. Oh, Santo, ayúdenos, Señor. Entonces, hoy yo creo que Dios quiere enseñarnos cosas positivas, ¿verdad? Amén. Cosas que nos convienen. A ver, levante la mano y diga, ¿me conviene? Me conviene aprender Me conviene y ponerlo en práctica. hacer a un lado todo aquello que me quiera hacer indiferente. Todo lo que estoy. O sea, si no soy indiferente, Señor, eche fuera de mí todo aquello que no me conviene. Así sea. Amén, amén. Fuera de mi vida. Todo lo que amén, amén. Enséñeme para yo crecer y aprender y estar activo ¿verdad? En su reino, en el reino de Dios. Aleluya. Eso es lo que nos conviene a nosotros, hermanos. Así es, amén, amén. Voy a terminar por esta ocasión aquí, voy a parar. Pero en Apocalipsis 3, 14 al 19 aprendimos cosas importantes, ¿verdad? Mire, una persona indiferente es una persona apática. Apática. Nunca ve la necesidad de hacer más cosas de las que se tienen que hacer en la iglesia. Pero siempre cuestiona y le cuesta obedecer. Siempre pregunta, ¿y para qué? ¿Y por qué? A ver, no, pero eso no. Luego siempre antepone su gusto personal o sus gustos y las debilidades carnales que tiene antes que sus responsabilidades. Una persona apática o indiferente siempre, hermano y hermana, no muestra preferencia por nada, no muestra afecto o interés por nada. No le importa el programa de la iglesia o de lo que sea conveniente para la iglesia. No le interesa que se haga de una o de otra manera. Simplemente no le importa. Se vuelve neutral, pues, en todos los ámbitos. Nunca quiere escoger nada, ni piensa hacer al respecto tampoco nada de lo que está pasando. Siempre está esperando. Y muchas veces se justifica o se excusa para evitar el compromiso. En otras palabras, una persona indiferente no tiene compromiso con Dios, mucho menos con la iglesia. Si no lo tiene con Dios, ¿usted cree que lo va a tener con la iglesia? O al revés, si no lo tiene con la iglesia, ¿cómo va a tenerlo con Dios? ¿Será que se puede? Entonces nosotros debemos aprender a hacer a un lado todo lo que, ¿cómo hemos dicho?
Diferencia. Todo lo que no nos sirve, lo que nos estorba. Hermanos queridos, hay que abrir la ventana del carro donde vamos manejando y tirarlo para afuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Hay que abrir el corazón, mirar todo lo que nos puede. Amén. Yo cuando venía de allá saliendo de la casa, Aleluya. el diablo me decía, regrésate a la casa, acuéstate. Es malo. Estás malo, me dijo. ¿Estás enfermo? Y luego mi esposa me decía, ay, pobrecito, mi esposo. Ya me andaba acomodando. Pero yo sin saber que estaba pensando eso. Pero luego me vino el pensamiento, la voz del Espíritu Santo me dijo, ¿y la iglesia? Y luego si llega Gaby, la alma que se invitó, o sea, ¿dónde vas a quedar pues? Y le pisé un poquito más al acelerador. Vámonos. Vámonos. Vamos de pie, por favor. Démosle gloria a Dios, hermanos. Démosle gloria a Dios.